Bueno, esan bezala, gurekin dugu Joseba Arroita Astelarra, ongi etorria izan zaitezela gure batzordea, eskerrik asko parte hartzeagatik. Eta zuzenean hitza emango dizut, eta gero legebiltzar taldeen txanda izango da. Naiz. Bueno, lehenengo tamein, parkamenak eskatu behar ditut, ze nire euskera, hori kaleko euskeraz konpontzenaz, baina teknikoki hitz egiterakoan ez dut egin inoiz horrelako, nire trebetasuna da makaltzue. Horregatik azalpenak, erderaz esan behar, técnicoki. Bueno, yo lo primero que después de la gente que ha estado en esta comisión, con muchísimos más conocimientos que yo, pues hay que tener en cuenta que yo soy un funcionario, o he sido un funcionario tanto del Gobierno vasco como de Diputación. O sea que mi alcance tecnológico pues es muy pequeño. Lo único que puedo aportar es la experiencia de alguien que en el año 1980, recién constituido Eusko Jaurlaritza, entré a trabajar allí y luego he trabajado muchos años en Diputación. Entonces, yo tengo recuerdo, cuando se aprobó la Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera, que todos los que estábamos allí trabajando, pues nos llevamos una alegría impresionante. Dijimos, bueno, por fin, esto empieza a funcionar, además con una mayoría cualificada en la aprobación de la misma, y, no sabíamos cómo se iba a desarrollar. Pero en principio era buena noticia, teniendo en cuenta que en la exposición de motivos se decía que era lengua oficial junto con el castellano y que no debe comportar en ningún caso menoscabo de los derechos de aquellos ciudadanos que por diversos motivos no pueden hacer uso de ella conforme a lo establecido. Y prohibía la discriminación por razón de la lengua, como conceptos de exposición de motivos que iban a ser un poco lo que iba a envolver la ley. Sí que es verdad que pasaron años hasta que se desarrolló esta ley. Fundamentalmente quiero hacer referencia al decreto de 1997, que ya sabemos que está derogado, pero que es el que establecía dos cosas muy importantes, que eran los índices de obligado cumplimiento, y otra cosa muy importante que aportaba era, claro, en los primeros tiempos, y por la experiencia que yo tenía, echando una mano a los ayuntamientos y demás desde Diputación, era el alcance de ese índice de obligatorio cumplimiento de la manera que sea, ¿no? Entonces, al principio, pues a decir verdad, se chapuceó un poco. Porque el propio decreto decía que los criterios de aplicación preceptiva perseguirán un tratamiento equitativo y proporcional. Pero en el artículo anterior decía que había varios sistemas para alcanzar ese índice. Decía, el que solicite, el titular de la dotación, si solicita yo quiero tener un nivel de esto del euskera, aquellos cuyos titulares han accedido a las mismas con anterioridad al primer periodo de planificación, o sea, va abriendo. En tercer lugar, se establece la preceptividad en aquellas dotaciones cuyos titulares tengan mayor nivel de conocimiento de euskera. Y en cuarto lugar, ya el colmo era que en razón de la edad, entonces se fija en aquellas dotaciones en las que el titular es de menor edad. Es decir, el decreto es consciente de que llegar a esos índices va a ser una cosa difícil y lo que dice, ponle a este, al otro y al otro. O sea, ya eso del tratamiento equitativo y proporcional ya no existía. Pero bueno, con eso empezamos a funcionar, con los índices de preceptividad. Y yo, la primera pregunta que me hacía a la vista de la experiencia es qué grado de utilización correcta de estos índices se hizo. Pues yo diría que no. En muchos casos fueron unos índices que se malutilizaron para cerrar determinados puestos de trabajo y abrirlos a gente que tuviera el perfil lingüístico. Esto fue así. El ejemplo paradigmático fue las oposiciones a secretarios, interventores y tesoreros, puestos de trabajo claves en las administraciones locales. En la primera convocatoria teníamos la competencia de hacer los exámenes, los hacíamos aquí, convocar los concursos de traslados, los hacíamos aquí, y a pesar de eso, en la primera convocatoria de concurso de traslados nos encontramos con que prácticamente todos los ayuntamientos cerraron con PL4 y fecha de preceptividad vencida
estas plazas. Eso fue así. Con lo cual obligó a gente que había estudiado aquí, que eran de aquí, que tenían todos sus conocimientos aquí y vivían aquí, a desplazarse a otras comunidades autónomas. Eso fue así. Ha habido casos, bueno, concretamente me acuerdo mucho de una secretaria muy importante ahora que se vio obligada a pedir un ayuntamiento en el Pirineo de Huesca. Y os juro que no le encantaba nada, ni el monte ni esquiar. Se plantó allí. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, pues con más o menos voluntarismo, yo me acerqué a algún alcalde que consideraba que eran alcaldes razonables, entre ellos uno, concretamente el alcalde de Cianuri, que era parlamentario en el Parlamento de Vitoria y alcalde de Cianuri, y hablé con él y le dije, ¿por qué no os planteáis retrasar la fecha de perceptividad? Dejar a esta persona que llegue aquí, pactáis con ella el plazo que tiene para obtener el perfil lingüístico y si no lo obtiene, lógicamente lo tendréis que remover. Y efectivamente se hizo así. Al cabo de poco tiempo esta chica sacó el PL4, pero claro, con facilidades del ayuntamiento para poder aprender euskera, que seguramente en el Pirineo de Huesca no iba a tener ninguna. Otros se fueron a La Rioja, se fueron a Burgos, en fin, una desbandada terrible. Poco a poco fuimos acercando con esta trapacería de hablar con los alcaldes y decir, oye, retrasa la fecha de preceptividad, da la oportunidad que vaya a formación, y en todos los casos que lo conseguimos, todos obtuvieron el perfil lingüístico, es decir, pactamos. En ese momento, toda la gente que se encontró desplazada, algunos no han vuelto, porque tampoco tenían demasiado interés en sacar los perfiles y tal. Esa fue, en mi criterio, una utilización perversa del decreto del año 97, es decir, de los índices de preceptividad. ¿Qué pasaba al mismo tiempo? Que la mayor parte de los puestos teóricamente reservados a estos funcionarios estaban cubiertos por personal interino, por personal que se había habilitado accidentalmente. Claro, para muchos alcaldes, egoístamente, era muy cómodo. Tenías un funcionario interino allí, que vaya usted a saber cómo habían entrado, sobre todo los ayuntamientos pequeños, y ese, lógicamente, se va a plegar a mis deseos. Y probablemente estos funcionarios de habilitación, yo creo que quedaba un poco la rémora de la famosa guerra de secretarios de los años 80, en la que fue la primera vez que se actuó de esta manera, es decir, todos estos fuera que son camputarras. Entonces, este sistema vimos que también se utilizaba en algunas administraciones a las que ayudamos a hacer la relación de puestos de trabajo y asignar los perfiles lingüísticos, iban un poco en esa tendencia, es decir, se protegía a interinos que estaban allí que no tenían la preceptividad, no tenían alcanzado el perfil, con lo cual la comodidad de los políticos era bastante, nos parecía gravísimo. Pero es curioso que hace yo creo que mes o mes y medio ha habido una convocatoria también de funcionarios de habilitación nacional y en Vizcaya, que es la parte que yo conozco, en Vizcaya, salvo 2 o 3 ayuntamientos en encartaciones, a todos se les aplica el PL4 con fecha de preceptividad vencida. Con lo cual, otra vez va a ocurrir que los nuevos que hayan accedido, insisto, personal que ha estudiado aquí, los exámenes se han hecho aquí con tribunales de aquí y los concursos de traslado los ha convocado la Diputación. Me remito al caso de Vizcaya porque yo de Guipúzcoa y Álava no conozco la realidad, pero la de Vizcaya bastante bien. Bueno, a base de pelear con los ayuntamientos, cuando nos pedían, oye, échame un vistazo a la relación de puestos de trabajo, los perfiles y demás, pues conseguimos llegar a acuerdos, llegamos a consensos de retrasar fecha de preceptividad, de facilitar la formación, etcétera, etcétera, y que en algún momento aquellos interinos en los ayuntamientos pequeños no había ofertas de empleo público, o sea, todo el mundo entró de aquella manera. Y esos estaban cubriendo estos puestos de trabajo tan fundamentales para el ejercicio con conocimiento de lo que es la intervención, tesorería y demás. A partir de entonces, pues bueno, hubo más o menos algún rifirrafe que otro, pero la cosa funcionó relativamente bien. Es decir, desde mi punto de vista, por lo menos en Vizcaya, no hubo grandes conflictos. De acuerdo que se cuidó mucho de asignar las fechas de preceptividad con sumo cuidado, dejando la posibilidad de que la gente accediera a la condición de funcionario y luego se formara, que en los primeros tiempos
tampoco fue una cosa, porque, por ejemplo, los funcionarios interinos no tenían derecho en las primeras fases no tenían derecho al aprendizaje del euskera. En horario de trabajo podían estudiar fuera del horario de trabajo. ¿Qué ocurría? Que nos estábamos dejando gente que, por ejemplo, los euskaldunsarras, que claro, se tenían que plantear un euskaldunsar que tuviera un trabajo en una empresa privada, se tenía que plantear, bueno, y ahora me tengo que liberar 3.000 horas, 2.950, para obtener el PL4 y, en consecuencia, poder acceder a un puesto de técnico en una... Claro, eso era absolutamente inviable. Yo tengo conocimiento de colectivos que estarían encantados de poder acceder a la función pública, que en estos momentos es implanteable, trabajando mañana y tarde, poder obtener su nivel. Entonces, a partir de entonces, insisto que durante muchos años más o menos fue pacífico, salvo estas excepciones que he dicho de los secretarios interventores y tesoreros, la cosa funcionó relativamente bien. Entonces llegamos a la Ley de Empleo Público Vasco, que es la primera piedra de toque de que las cosas cambian. Es decir, la ley del famoso artículo 185, que se ha llevado ahora al contencioso, y parece que el contencioso va a plantear una cuestión de inconstitucionalidad, que yo no la critico, porque realmente va a ser decir, oiga, dígame usted, el Tribunal Constitucional, si esto está bien o mal, y acabamos esta historia. Porque claro, a raíz de esto viene el nuevo decreto de empleo, bueno, la de empleo público no, viene el nuevo decreto del año 94, es decir, hace un año hemos aprobado un decreto que mantiene los índices de preceptividad, etcétera. O sea, que más o menos viene a decir, bueno, bendecimos lo anterior y echamos un poco más para adelante. Y en este año, en el año 2025, se plantea dar una vuelta de tuerca, a través de las dos propuestas que hay, una vuelta de tuerca que yo entiendo que nos va a llevar otra vez a una litigiosidad tremenda, porque si con los índices de preceptividad, los problemas que ha habido, por ejemplo, en la estabilización, con las famosas sentencias que ha habido del TSJ, etcétera, etcétera, que en mi opinión, en mi modesta opinión, desde el punto de vista jurídico, creo que están bien razonadas. Otra cosa es que guste o no, pero por razonamiento creo que están bien, porque teníamos los porcentajes de fechas de preceptividad de los índices de obligado cumplimiento todavía en vigor, es decir, vueltas a poner en práctica en el año pasado, el año 2024. Llega esto, las dos propuestas que ahora se plantean, que voy a hacer un poquitín un análisis así un poco por encima de ignorante jurídico, porque claro, después de oír a los que nos han precedido en estas comisiones, pues lógicamente te quedas pequeño, porque ha habido gente muy potente con muchísimo conocimiento. La propuesta de Bildu es dar la vuelta a la tortilla, es decir, que haya excepciones, pero ojo, bajo un procedimiento tasado, regulado, razonado, y es decir, hemos dado la vuelta a la tortilla. Ahora todos tienen todos los puestos de trabajo, de acuerdo con la Ley de Empleo Público Vasco, tienen que tener fecha de preceptividad y, además, los casos de excepciones tienen que ser tasados y tienen que ser razonados con un procedimiento, interviene el IVAP, no sé qué, no sé cuántos y tal. Todo eso se basa en el 187.5, que es el que está recurrido ahora, con lo cual, desde un punto de vista de práctico, tenemos pendiente la sentencia de la Ley de Empleo Público Vasco, tenemos pendiente la sentencia del decreto del año 2024. Si en este momento nos metemos en esta guerra, probablemente tendremos que tener otro recurso que se plantee, que se va a sumar a los anteriores. Es decir, ya sé que tardaría mucho, soy consciente. Pero si esa cuestión de inconstitucionalidad se planteara, que yo creo que es interesante, que de una vez por todas el Tribunal Constitucional diga, oiga, ¿están ustedes haciendo bien o están ustedes haciendo mal o regular? Y tuviéramos ya una claridad, no varios recursos que solapados unos con otros que nos imposibilitan el tener la seguridad jurídica de que esto puede salir adelante. La propuesta de Bildu tiene buenas cosas, o sea, desde el punto de vista alguna cosa buena, por
el hecho de que se plantea excepcionalidad y se plantea retraso de fechas de preceptividad, que creo que es un sistema que puede permitir que la gente acceda a la administración pública, pero tenga su periodo de formación y tenga su posibilidad de obtener el perfil a posteriori. Creo que es una materia interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que vuelve a repetir esta propuesta, dice, todas las dotaciones de puestos de trabajo que salgan a convocatoria pública de acceso tendrán perfil lingüístico preceptivo. Esta palabra preceptivo significa que tienen que tener el perfil lingüístico y una fecha concreta de preceptividad. Además de eso, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que si ya no vamos a tener índices de referencia y cuando los hemos tenido, hemos incumplido, varios, el ejemplo que os he puesto y otros muchos más que os podría poner, ¿qué es lo que puede ocurrir si a partir de ahora cada administración pública, sin los índices de preceptividad, actúa como le parezca? Se van a producir, ten en cuenta que se está aplicando, tengo en cuenta que se está aplicando una normativa tanto para el Ayuntamiento de Maruri, de Vizcaya, que es donde vivo yo, o al Ayuntamiento de Donosti. Es decir, se está aplicando la misma normativa, con la misma intensidad, y creo que esto es difícil, muy difícil de encajar, por la experiencia que yo tengo, que he trabajado con ayuntamientos pequeños y medianos, los grandes no, que tenían sus asesores, sus sistemas de funcionamiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo antes he escuchado estaba ahí en la sala escuchando a los anteriores que han intervenido, me ha parecido que ellos han lanzado unas cuantas propuestas que creo que deben ser tenidas en cuenta. Yo no voy a repetir lo que ellos ya han dicho. Esa serie de propuestas, yo creo que este sistema solo puede ir adelante si hay un gran acuerdo, como fue la ley del 82. Es decir, un gran acuerdo en la mayoría parlamentaria que haga que al final no nos encontremos con que estamos haciendo una especie de frentismo, los que están de acuerdo con esto, los que no están de acuerdo con esto, y rebajemos todos expectativas, porque creo que esta es una expectativa demasiado alta, y nos concentremos en obtener un buen acuerdo. Un buen acuerdo con las propuestas que se han lanzado. He visto varias intervenciones de varios ponentes estos días, con las propuestas que algunos han hecho. Yo creo que hay que darle muchas vueltas, pero en el fondo del asunto lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo lo más amplio posible, como fue la ley del 82. Si no conseguimos esto, nos vamos a encontrar con un índice de litigiosidad, insisto, que va a ser muy grande. La propuesta del Partido Nacionalista Vasco tiene otro sesgo, pero bueno, va también un poco por lo mismo, por resumir lo de la desaparición de los índices de preceptividad, la desaparición y hay un párrafo que no he conseguido entender, si alguno me lo explica, en esa de exposición de motivos que hace, dice, las personas castellano parlantes no se pueden entender discriminadas por la exigencia legal de conocimiento del euskera para acceder al empleo público. Es una cosa que no entiendo, porque si dice que no deben ser, que no les tiene que parecer que que el conocimiento del euskera y la posibilidad de acceso a función pública sea que no se entiendan discriminados, o sea, es una cosa que no puedo entender. Entonces, en la propuesta del Partido Nacionalista Vasco, hay una prohibición expresamente de aplicación de determinaciones generales de índices de obligado cumplimiento. Y, a continuación, dice que deberán determinarse con el máximo rigor el porcentaje de plazas a que tiene fijada la fecha de preceptividad, criterios de proporcionalidad y no se aplicarán determinaciones generales de índices de obligado cumplimiento. Yo entiendo que con este sistema, así un poco a vuelapluma, y por ir acabando, porque supongo que estaréis cansados de oír, a vuelapluma me parece que con este sistema, las preguntas que yo me hago con el que se propone es, ¿conseguimos atraer talento, por ejemplo, en la sanidad con este sistema? ¿Conseguimos atraer talento a la universidad con este sistema? ¿Conseguimos atraer talento a la educación básica o a la educación general?
Yo entiendo que no. Es decir, se van a encontrar muchísimos casos con fechas de preceptividad que no van a poder cumplir y, lógicamente, hará que no solo ya los que sean de aquí y aprueben se vayan a otras comunidades autónomas, sino que no podamos rescatar gente que se ha ido fuera. Por ejemplo, todo el personal de muchísima formación que se ha ido al extranjero a trabajar, en este momento volverlos a traer va a ser una cosa absolutamente difícil y se nos van a escapar. Se nos van a escapar los euskaldunsarras. Yo practico atletismo y todo el grupo en el que estoy yo en Munguía, todos hablan euskera. O sea, no te hablan ni una palabra en erdera. Ninguno de ellos sería capaz de obtener un perfil lingüístico. Ninguno. Primero, además, porque todos ellos trabajan en horario mañana y tarde, en empresas de diferente categoría y demás. ¿Podríamos atraer a estos euskaldunsarras modificando algunas cuestiones? Yo entiendo que sí. Arroita jauna. Bukatu da denbora, gero edukiko duzu denbora berriz ere hitza hartzeko, orain